Bien, les decía que esto es el día a día del análisis de motores DC, ¿verdad? ¿Sí? Esto es el día a día, entonces muchos problemas se resuelven así, ¿verdad? Y muchos problemas ahí se los van a encontrar que les pide cuánto tienen que aumentar esta resistencia a campo para que el motor gire a cierta velocidad. Entonces se hace este mismo análisis, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que tengan. Sí, alguna duda que tengan, alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces miren, motor de derivación, vean el gráfico, es esa línea continua que está ahí, ¿verdad? Si graficamos la conexión compuesta y en serie, serían esas punteadas que están ahí, ¿verdad? Entonces, esa es una comparación de velocidad-torque de acuerdo a la conexión que nosotros tengamos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, para terminar la clase de hoy, fíjense que resolvamos este ejemplo 9.3 del libro de Stephen Chapman, cuarta edición. Si tienen la quinta edición es el 8.3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren que si quieren veámoslo con la figura. Si quieren les voy a dar un minuto para que lo lean y lo puedan analizar un poco, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, bueno, lo leímos, ¿verdad? Entonces, el circuito equivalente es este que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, fíjense que para resolver la mayor parte de los problemas con motores, vamos a usar lo que se llama curva de magnetización, ¿verdad? Esa curva también ustedes iban al laboratorio y la hacían, ¿verdad? No sé cómo harán este periodo, pero díganle al instructor que les explique bien esa curva de magnetización, ¿verdad? Porque la vamos a utilizar casi siempre para resolver los problemas, ¿verdad? Entonces, entre mejor le entiendan, mejor es, ¿verdad? Esta es la curva de magnetización, ¿verdad? En el eje Y está lo que es el circuito, el voltaje inducido en circuito abierto, ¿verdad? Y en el eje X está lo que es la corriente de campo, ¿verdad? Entonces, lo que me dice esta curva es que a cierto valor de corriente de campo hay solo un valor de corriente de voltaje inducido, ¿verdad? Por ejemplo, veamos a 5, ven el número 5.0 ahí. Pues si supongamos que yo tengo una corriente de campo de 5 amperios, ¿verdad? Entonces eso me dice que existe, miren que ahí se intersecta, o sea que existe un voltaje de 250 voltios inducido, ¿verdad? Un EA, un inducido de 250 voltios. Así se lee esta curva. Si ustedes dan un valor
de corriente, ustedes ya saben qué valor de voltaje hay, ¿verdad? Viendo el equivalente en esa curva, ¿verdad? En esta curva, donde es que se conecta, donde es que corta. Miren aquí para 4.3, el voltaje es, ustedes tienen que venir aquí y ver aproximadamente qué valor de voltaje es. Entonces, de nuevo, díganle a su instructor que les explique bien esa curva o háganla en el laboratorio, en una simulación, ¿verdad? Porque entre mejor entiendan esta curva, mejor les va a ir, ¿verdad? Porque esta curva la usamos casi siempre, ¿verdad? Casi en todos los problemas. Entonces, miren la primera pregunta que vamos a resolver. Dice, ¿cuál es la velocidad del motor si aumenta la resistencia de campo a 50 amperios? ¿Sí? Entonces, básicamente, el análisis que acabamos de hacer, solo que ahora con números. Si aumentamos esta resistencia a 50 amperios, antes estaba en 41, miren, antes era 41.67, ahora es 50. ¿Cuál es la velocidad del motor? ¿Cuál será esa velocidad del motor? Ahora, rápidamente les voy a preguntar si esa velocidad aumenta o disminuye. ¿Qué creen ustedes? ¿Que va a aumentar la velocidad o va a disminuir? Va a disminuir. Va a disminuir. Bueno, si aumentamos la resistencia de campo, ¿verdad? Bueno, veámoslo. No estoy tan seguro, pero me parece que va a aumentar, ¿verdad? Me parece que es el análisis que acabamos de hacer. Si aumentamos, me parece que va a aumentar, ¿verdad? Pero veamos. Ya con práctica podemos decir eso. Ven que la velocidad inicial del motor, el motor está girando a 1103 revoluciones por minuto, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahora aumentamos esta resistencia a 50, ¿verdad? Entonces queremos saber cuál es la nueva velocidad del motor, ¿verdad? Así puede decir también, ¿verdad? ¿Cuál es la nueva velocidad del motor? Bueno, comencemos calculando entonces. Aquí creo que hay un dato que es importante también. Miren, para simplificar el problema, esa última parte, ¿verdad? Dice, suponga que la cantidad de corriente del inducido que utiliza el motor es constante. O sea, esta IL es constante, ¿verdad? ¿Sí? Es constante esa IL, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo dice. Bueno, entonces, ¿qué les parece si calculamos IA, verdad? ¿Sí? ¿Sí? IA sería, de la ecuación, ¿verdad? Sería IL menos IF, ¿verdad? Se le da el valor de 1 porque sería la corriente de armadura para la primera resistencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que primero tenemos una resistencia de 41.37, si mal no recuerdo? Entonces, calculemos IA para esa resistencia, ¿verdad? Entonces sería IL, que son 126, menos el voltaje en las terminales, que no recuerdo, pero tendría que ser 150 entre 41.67, ¿sí? El voltaje en las terminales, veamos el ejemplo. No, es 250, ¿verdad? 250 tiene que ser, ¿verdad? Vean aquí. Ahí, ese es un error del libro, ¿verdad? Creo que ese es un error del libro. El voltaje en las terminales es 250, entonces no puede ser 150, ¿verdad? Sino que eso es 250, tiene que ser ahí, ¿verdad? Corrijan ahí, pónganle el 2. Ese 150 no es 250, ¿verdad? Sobre 41.67, ¿verdad? Acuérdense de la ecuación que demostramos, ¿verdad? Que la corriente de campo, esta corriente de campo es el voltaje en las terminales entre la resistencia de campo, ¿verdad? Entonces tiene que ser 250 entre 41.67, ¿verdad? Vean, aquí está el circuito, ¿verdad? Y ven que está a 250, ¿verdad? Voltaje en las terminales, ¿verdad? Bueno, entonces corroboren ese dato, pero creo que la respuesta sí está bien, ¿verdad? Creo que Sí, la es respuesta está 120. bien. Está bien, ¿verdad? Pero corrijamos eso. Y lo que acabamos de encontrar es la corriente de armadura cuando el motor tiene la resistencia de 41.37.
Bueno, ahora entonces con esa corriente calculamos el voltaje generado. Recuerden que el voltaje generado es esta ecuación. Bueno, teníamos una ecuación para el voltaje en las terminales. Si despejábamos, podemos encontrar esta ecuación que es para el voltaje generado. Y si sustituimos los valores, la resistencia de armadura es este, 0.03, y esta es la corriente que acabamos de encontrar, la armadura. Entonces, si sustituimos los valores, vamos a encontrar un valor de 246.4 voltios. ¿Sí? Ahora, si ese valor lo vemos, bueno, este valor le llamamos EA1, ¿verdad? ¿Sí? Sería el voltaje inducido para el primer punto de operación, ¿verdad? A mí me gusta llamarlo como punto de operación 1, o ustedes lo pueden llamar en el caso 1, ¿verdad? Cuando la resistencia era de 41.37. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la resistencia? ¿Verdad? Si aumentamos la resistencia a 50, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si aumentamos la resistencia a 50, la corriente de campo va a ser 250 sobre 50, ¿verdad? Que va a ser 5 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser 5 amperios, ¿verdad? Y si nosotros hacemos la relación, ¿verdad? Esto es para llegar a la misma ecuación. Si nosotros hacemos la relación, miren esta relación, si dividimos el voltaje inducido en el punto 2 entre el voltaje inducido en el punto 1, bueno, creo que aquí voy a ocupar, voy a mejor, porque esa ecuación es muy importante de determinar. Entonces demostremos esta ecuación, ¿verdad? Si quieren, vamos a la página en blanco. Demostremos esa ecuación. Esa ecuación es importante, ¿verdad? Bueno, entonces, recapitulando, teníamos IF2, ¿verdad? Que era 250 el voltaje en las terminales, sobre 50, que es la nueva resistencia, ¿verdad? Entonces, eso era 5 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, el punto de operación 1, que era cuando la resistencia RF era igual a 41.37 ohmios, ¿se acuerdan? Teníamos que EA1 era igual a, no recuerdo, ¿verdad? Pero era 246.7. Alguien que me... Sí, me parece que era eso. ¿Alguien que nos ayude? Nos diga. ¿Tienen ese valor? No lo tienen. Espérenme, déjenme ver. Era 246.4. Voy a borrar esto. Sí, están viendo la página en blanco, ¿verdad? Sí, eso sí lo ven. Sí. Bueno, entonces, recuerden que de este teníamos este valor de aquí. Y del punto 2 tenemos este valor de aquí, ¿verdad? Tenemos este valor de aquí, ¿verdad? Y lo que nos piden es la nueva velocidad, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que pensar en esta ecuación que voy a escribir, donde EA es igual a K por el flujo magnético por la velocidad mecánica, ¿verdad? ¿Sí? Miren que aquí aparece la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Que en ese libro de texto, ¿verdad? Y siguiendo la notación de ese ejemplo, si quieren le voy a poner N, ¿verdad? Él usa N, ¿verdad? Entonces le voy a poner N, pero era lo mismo que WM, así le llamaba yo, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? Él usa N, entonces
Es lo mismo. Entonces, ¿qué les parece si a este le llamamos EA1? Este sería el flujo 1 y este sería N1, ¿sí? ¿Y qué les parece si yo esa ecuación la divido entre EA2? ¿Sí? Si yo divido esto entre EA2 va a ser igual a K, el flujo 2 por N2, ¿sí? Ahora veamos qué podemos cancelar de ahí, ¿verdad? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero encontrar, de hecho, ando buscando esta de acá, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo que andamos buscando es la velocidad en el punto de operación 2. O sea, el punto 2 para mí es cuando la resistencia, ¿se acuerdan? Era 50 ohmios, ¿verdad? Entonces quiero encontrar esta de acá. Entonces yo por eso divido estos dos voltajes, ¿verdad? Ven que entonces esta constante es la misma, se cancela. Ahora, este flujo, fíjense que este flujo magnético es el mismo porque, eh, porque al final nos decía que, al final del problema, no sé si recuerdan, decía que para facilitar el problema, ¿verdad? ¿Sí? Espérame, déjenme si quieren volvamos. Si quieren lo vamos a volver a leer. Voy a parar esto, pero no se borra. Compartir. ¿Dónde está? Sí, sí, aquí creo que hay un... Es esto que dice al final, esto de aquí, que dice para simplificar el problema, suponga que la cantidad de corriente del inducido que utiliza el motor es constante, ¿verdad? Sí, sí. Supongamos que la cantidad de corriente es constante, ¿verdad? ¿Qué significa que esa corriente sea constante? Bueno, vamos. Uf, se borró. Bueno, ya teníamos la ecuación. Ahora, ¿qué significa que esa corriente sea constante? Bueno, si se acuerdan, EA puede ser igual a BT menos RA por IA, ¿sí? Entonces, si esta corriente es constante, y como ustedes saben, el voltaje en las terminales es constante, este EA va a ser constante, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Si no lo ven, pregúntenme, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta. De nuevo, ¿verdad? Si esta corriente, porque el problema nos dijo, ¿verdad? El problema, el enunciado del problema dice que esta corriente es constante. Este valor es constante, siempre es constante, ¿verdad? Es lo que ustedes conectan, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que tienen en el tomacorriente, ¿verdad? Son 120 voltios constantes, ¿verdad? Eso es lo que hay ahí, ¿verdad? Entonces, este voltaje en las terminales es constante, ¿verdad? Esta corriente, si esto es constante y esto es constante, entonces EA va a ser constante, ¿verdad? Entonces, si volvemos a la ecuación anterior, acá el flujo disperso, y les voy a dar los números, ¿verdad? Este es 1, 1, y este es 2, y este es 2. ¿Sí? Entonces, si volvemos esta ecuación, este se cancela, ¿verdad? Con este. Y como esta corriente es constante, este va a ser constante para los dos casos, entonces este se va a cancelar, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que yo estoy buscando es esto de acá, ¿verdad? Entonces, N2, si yo despejo, va a ser igual a el flujo 1 sobre el flujo 2 por N1, ¿sí? ¿Sí? ¿Vieron esta ecuación, verdad? ¿Está claro cómo llegué a esa ecuación?
Bien, entonces volvamos a la presentación. Tenemos esta, si ustedes recuerdan, la da el ejercicio, ¿verdad? Entonces lo que tendríamos que encontrar ahora es el flujo 1 y el flujo 2, ¿verdad? ¿Sí? Y para eso vamos a usar la curva de magnetización, ¿verdad? Esta, ¿se acuerdan que yo les había dicho 1030, creo que era revoluciones por minuto, ¿verdad? Ahí en el problema está, ¿verdad? Que es la velocidad inicial a la que está girando, ¿verdad? Bien, pues vamos a la presentación. Para la curva y encontrar bueno, entonces aquí está demostrado, ¿verdad? Sí, 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 esta es la ecuación que acabamos de demostrar, pero ahora necesitamos esos flujos, ¿verdad? Y aquí dice que una curva de magnetización es la gráfica de A versus IF, ¿verdad? Para una velocidad dada. Dado que los valores de EA en la curva son directamente proporcionales al flujo, la relación de voltajes generados internos leídos de la curva es igual a la relación de los flujos dentro de la máquina. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si encontramos EA, verdad? Encontramos bueno, miren, esto parece, pero es muy importante, ¿verdad? Si quieren lo voy a volver a hacer en página en blanco. Lo vamos a volver a hacer en la página en blanco para poder explicar eso, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? Léanlo bien, léanlo detalladamente y convénzanse de que es así, ¿verdad? Eso así es. O sea, lo que aquí dice en palabras es que la relación de voltajes es igual a la relación de flujos. No dice que, que el voltaje es igual al flujo, eso no lo dice. Lo que dice es que la división de un voltaje entre el otro es igual a la división de un flujo entre el otro, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿verdad? Eso es muy importante porque eso nos va a ayudar a encontrar esta relación de flujo, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si calculamos el flujo para, ¿se acuerdan? Bueno, aquí no está tan bien explicado. Vamos a ver si le pongo, fíjense que no puse sus índices ahí. Si quieren, hagámoslo en página en blanco. Bien, entonces les decía yo que la división EA1 sobre EA2 va a ser igual a el flujo 1 entre el flujo 2. ¿Sí? Eso es lo que decía aquello en palabras, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, recuerdan la ecuación que teníamos nosotros era que N2 era igual al flujo 1 entre el flujo 2 por N1. N1 ya lo teníamos y queremos encontrar esto de acá. Entonces, para encontrar eso de acá, encontremos esto de acá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo todos? ¿Sí? Si encontramos esto, esta relación, vamos a encontrar esto y vamos a tener aquí y este ya lo tenemos. Entonces podríamos encontrar N2. Bueno, entonces recuerden, IF2 era 250 sobre 250 sobre 50. Entonces esto era 5 por 5, a 50 amperios. Entonces nosotros tenemos la curva de magnetización, ¿verdad? La voy a dibujar aquí de color azul. ¿Sí? Esa es la curva de magnetización, ¿verdad? Bueno, no es así realmente, la voy a dibujar un poco más real. Es así. Y ahí se satura, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Un poco más real. Bueno, entonces aquí tenemos corriente de campo y aquí tenemos voltaje inducido, ¿verdad? Entonces nosotros vamos y buscamos este valor de 50 amperios, ¿verdad?
que no es 50, sino que es 5, ¿verdad? ¿Sí? Es 5 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es el valor de IF2, entonces busquemos aquí, supongamos 10, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así, etcétera. Entonces nosotros buscamos el valor de 5 que está aquí y vemos qué valor corresponde de A, ¿verdad? ¿Sí? Que sería ese de ahí, ¿verdad? Este valor de aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Este 5 lo vengo a buscar